Elizabeth Shore, mejor conocida como la Dahlia Negra, era una joven de 22 años, proveniente de una acomodada familia de Massachusetts, Estados Unidos. La joven llegó a Hollywood a eso de los años 40 para convertirse en actriz. Sin embargo, el mundo del espectáculo la involucró con personas de mala compañía, lo que la llevó a convertirse en actriz pornográfica. Posiblemente, su convivencia con este tipo de personas provocó que un 15 de enero de 1947, la actriz apareciera misteriosamente muerta en una zona poco habitada de Hollywood. Pero no fue su asesinato el motivo que desencadenaría uno de los misterios más grandes de Hollywood, sino la forma atroz en que apareció su cuerpo totalmente mutilado y torturado, y la gran cantidad de posibles sospechosos que desencadenaría el asesinato. A partir de acá, por favor, recomiendo un poco de discreción. La joven fue encontrada con su cuerpo cortado a la mitad, en la zona de la cintura, con una precisión increíble. Además de esto, su boca fue cortada por los extremos para parecer un payaso, y su cara completamente desfigurada por múltiples golpes con algún objeto contundente, llegando a ser identificada solo gracias a sus huellas dactilares. Además, todo su cuerpo presentaba hematomas, sus pechos se encontraban desfigurados. El tatuaje que la joven tenía en su muslo había sido separado de la piel e insertado en la vagina, la que también presentaba señales de violaciones. Además de esto, su cuerpo despedazado fue encontrado en una posición obscena en el lugar del hallazgo. Además, en el estómago tenía excrementos que el asesino le había obligado a ingerir. Había sido sodomizada y sometida a todo tipo de abusos sexuales. Aparte de todos estos detalles, el cadáver había sido lavado, el pelo teñido después de su muerte de un color vino tinto, e incluso le habían hecho la manicura. En pocas cuentas, había sido torturada durante varios días, muriendo finalmente a consecuencia de la pérdida de sangre y el shock de una conmoción cerebral, sacando a la luz la hazaña totalmente animal del asesino durante el crimen. Pero lo peor es que los motivos que provocaron el asesinato, tanto la identidad del asesino, continúan siendo un enigma el día de hoy. Tan brutal crimen hizo que la policía de Los Ángeles indagara en todas las pistas posibles, y a lo largo de la investigación surgieron más de 50 personas que confesaron ser los asesinos. Pero todos los casos fueron descartados cuando se comprobaba que los detalles que confesaban eran únicamente los que había publicado la prensa. Cientos de personas fueron sospechosas, y todas, una detrás de otra, fueron siendo descartadas. Pero primero, conozcamos a algunos de los sospechosos del crimen. Como en el caso de Jack el Destripador, en este caso, el asesino se puso en contacto con los periódicos. Concretamente, una semana después de haberse encontrado el cadáver, el asesino llamó al editor de Los Angeles Examiner y le ofreció enviarle varias pertenencias de Elizabeth, cosa que hizo al día siguiente, enviando al periódico la partida de nacimiento, tarjetas, fotografías y una libreta de direcciones identificadas con el nombre de Mark Hansen, quien pasó automáticamente a convertirse en el principal sospechoso. El asesino continuó comunicándose con el periódico y se autodenominaba como el vengador de la Dahlia Negra. Hasta 250 agentes de la policía siguieron todas las pistas posibles e investigaron a cientos de sospechosos, pero al final no conducían a ninguna parte. El primer sospechoso y más obvio fue Mark Hansen, por la información enviada al periódico con su nombre. Hansen era propietario de un local nocturno en Los Ángeles, y Elizabeth se había alojado en algunas veces en su casa, pero dijo que la libreta, aunque era suya, él no la utilizaba. Era Elizabeth quien las usaba. Fue una de las últimas personas que habló con ella y al parecer intentó persuadirla sexualmente, pero fue ignorado por esta. El caso es que Hansen tenía entre sus amigos algunos médicos y, según algunas personas, agentes de la mafia, pero carecía de antecedentes criminales y fue descartado como sospechoso. Otro de los sospechosos fue un cirujano que vivía cerca del lugar donde el cadáver fue hallado, Walter Alonso Bailey, cuya hija era amiga de una de las hermanas de Elizabeth, pero murió en 1948 de una enfermedad mental degenerativa y también fue descartado. Incluso,
se barajó la posibilidad de que su asesinato formase parte de una película snuff, cosa que se considera poco probable debido a la falta de pruebas. También se señaló a personajes tan conocidos como el famoso mafioso Bugsy Siegel o incluso a Orson Welles. Uno de los más célebres sospechosos es otro cirujano llamado George Hodel, que a pesar de haber sido descartado por la policía, fue su propio hijo Steve quien lo acusa de ser el asesino. Pero lo cierto es que su hijo solo se basa en conjeturas y para lo único que ha servido es para poder vender 500.000 de copias de su libro. Lo cierto es que nadie ha podido confirmar que el señor George Hodel la hubiera siquiera llegado a conocer. Y así puedo estar con ustedes todo el día con una lista interminable de sospechosos, siendo catalogado el asesino como el Jack el Destripador del siglo XX. De vez en cuando salen nuevas teorías sobre este caso, pero lo cierto es que a menos que aparezcan nuevos datos en el futuro, cosa muy poco probable, lo único que hacen esas teorías, que surgen de la mente de escritores o periodistas ansiosos de notoriedad, no hacen otra cosa que dar vueltas y vueltas sobre lo que ya se conoce. Lo único cierto del caso es que hay muchas posibilidades de que el asesino fuera un cirujano, o al menos alguien con conocimientos médicos, que era lógicamente un psicópata y que debió cometer más asesinatos, ya que nadie comete un crimen tan brutal y después no vuelve a hacerlo. Quizás la solución se encuentre en ese punto, en investigar a otros asesinatos no resueltos similares y buscar posibles sospechosos comunes de esos crímenes. Y de hecho, sí hubo algunos crímenes similares por aquella época. Un mes después del asesinato de Elizabeth, apareció el cadáver de otra jovencita desnuda, golpeada, con un corte en la comisura de la boca y obscenidades escritas sobre el cuerpo. Y no es el único caso, pero lo cierto es que lamentablemente nunca se relacionaron estas muertes como cometidas por una misma persona. Y por este y muchos otros motivos, la Dalia Negra es y seguirá siendo un triste y macabro enigma sin solución. Si te pareció interesante el video, por favor difúndelo y suscríbete en el botón de acá abajo si quieres seguir viendo material como este. Así como igualmente, puedes seguirme acá abajo en mis redes sociales para que estés al día con material nuevo. Un fuerte abrazo.